Ahora daremos la introducción al nervio trigémino. Empezaremos por su origen real. Este nervio quinto tiene su origen real que viene por el hueso temporal. Este se aloja el ganglio trigeminal o de Gasser o llamado semilunar. Este tiene una masa nerviosa que se ubica anteriormente a la cara y anterosuperior a la porción petrosa del, del hueso temporal. Este tiene un contenido cavidad trigeminal, lo cual posee dos caras, dos bordes y dos extremos. La cara superior adherida a la hoja de la dura madre, la cara inferior, que esta relación nervio petroso mayor, menor y profundo. El borde posteromedial está en continuidad con la raíz sensitiva del nervio trigémino. El borde anterolateral da origen a los tres ramos del nervio trigémino: oftálmico, maxilar y mandibular. Tenemos un extremo anterior relacionado con el plexo simpático carotídeo interno mediante filetes comunicantes y un extremo posterior que corresponde al borde posterior del origen del nervio mandibular. Ahora hablaremos del ganglio trigeminal. Este tiene la misma estructura de los ganglios espinales, formando por células cuya prolongación se divide en una T. Esta tiene una rama que es periférica y se convierte en una fibra de uno de los nervios sensitivos del nervio trigémino. La otra rama es central y constituye una fibra de la raíz sensitiva, la cual penetra en el puente y termina en el núcleo espinal del nervio trigémino. El origen motor nace de dos núcleos masticadores, el núcleo principal y el núcleo accesorio, situado en la formación reticular gris del puente, y el núcleo accesorio, situado superiormente al precedente en el mesencéfalo. Ahora continuaremos en el origen aparente. Ambas raíces emergen del puente entre la cara inferior de los pedúnculos cerebelosos medios y de la raíz motora. Es de menor tamaño que la raíz sensitiva y emerge del sistema nervioso central cerca del borde superior de la raíz sensitiva. Ahora daremos trayectos y relaciones. Desde su origen aparente, ambas raíces dirigen superior, anterior y lateralmente entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterior superior de la porción petrosa del hueso temporal. La raíz sensitiva del nervio trigémino se despliega al llegar al ganglio trigeminal en el plexo triangular. Luego damos la raíz motora del nervio trigémino. Es inferior al plexo triangular y llega a la parte media del borde cóncavo del ganglio, en el agujero oval que se une con la raíz sensitiva del nervio mandibular. ¿Dónde se encuentra? En el esfenoides. Ahora, las relaciones que tiene el nervio trigémino presentan relaciones con las meninges, varían en el curso de su trayecto. Al inicio son envueltas por la pía madre, luego atraviesan al tejido subaracnoideo, la aracnoides y el espacio supraaracnoideo. Luego, la raíz motora va por la cavidad trigeminal inferior al ganglio trigeminal o en el espesor de la lámina profunda de la dura madre. De esta cavidad, más allá del ganglio, la raíz motora está en una envoltura de la dura madre, distinta a la que envuelve la raíz sensitiva del nervio mandibular. Ahora continuaremos. Con el nervio oftálmico. Este es sensitivo y nace de la porción anteromedial del ganglio trigeminal. En cuanto a su trayecto, este va anterior y un poco superior en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso hasta el extremo anterior del seno. Y es en ahí donde se divide en ramos terminales. En cuanto a sus relaciones, al inicio está inferior al nervio troclear y al nervio oculomotor. Luego alcanza el nervio troclear y se coloca lateral a él. Luego ambos cruzan la cara lateral del nervio oculomotor y pasan superior a este nervio. Este nervio proporciona filetes comunicantes al plexo carotídeo interno y ramos colaterales meningios. Como les había mencionado, en su extremo anterior del seno cavernoso se divide en tres ramos terminales, que vendría a ser el nervio nasociliar, el nervio frontal, este de acá, y el nervio lagrimal. En cuanto al nervio nasociliar, este es medial. También lo podemos llamar nervio nasal. Este penetra en la órbita pasando por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular. Cruza el nervio óptico y acompaña la arteria oftálmica. La arteria oftálmica vendría a ser la parte celestita. Este se divide en dos ramos terminales, el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. El nervio etmoidal anterior acompaña la arteria etmoidal anterior hasta el agujero etmoidal anterior y se divide en dos ramos, el nervio nasal interno y el nervio nasal externo.
En cuanto al nervio infratroquear, continúa el trayecto del nervio nasociliar y sigue con la arteria oftálmica, el borde inferior del músculo oblicuo superior del ojo, y una vez allí se divide en pequeños ramos ascendentes. En cuanto a sus ramos colaterales, tiene un ramo comunicante con el ganglio ciliar. Este es la raíz sensitiva de dicho ganglio. También tiene nervios ciliares largos. Estos nacen superiormente al nervio óptico y van al globo ocular. Y el nervio etmoidal posterior, o llamado también nervio esfenoetmoidal. El nervio vendría a ser el de acá, también llamado el de Llushka. Penetra en el ganglio etmoidal posterior y se distribuye por las encías etmoidales posteriores del seno esfenoidal. En cuanto a su otro ramo, el nervio frontal, este es medio y penetra en la órbita. Lateral al anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular y al nervio troclear, y medialmente al nervio lagrimal. Pasa entre los músculos elevados del párpado, elevado del párpado también, y el nervio troclear medialmente al nervio lagrimal. Pasa entre el músculo elevado del párpado superior y el techo de la órbita y posteriormente se divide en dos ramos, uno que es lateral y el otro medial. El lateral es llamado ramo lateral del nervio supraorbitario, llamado también nervio frontal interno. Este emerge de la órbita por la escotadura supraorbitaria. Aquí está la escotadura. Y en cuanto al ramo medial del nervio supraorbitario, llamado también nervio frontal interno, cruza lateralmente la tróclea del músculo oblicuo superior. Ambos ramos se distribuyen por la frente, el párpado superior y la raíz de la nariz. En cuanto al nervio lagrimal, es este de acá. Este es lateral. Este atraviesa la fisura orbitaria superior. Se dirige anterior y lateral a lo largo del borde superior del músculo recto lateral. Este es el músculo recto lateral. Y se ramifica por la glándula lagrimal y la parte lateral del párpado superior. Se comunica posteriormente con el nervio troclear y anteriormente con el nervio cigomático del nervio maxilar. En cuanto a los músculos, este vendría a ser el oblicuo mayor superior del ojo, el recto medial o llamado también interno del ojo. Continuando con el nervio maxilar, bueno, es exclusivamente sensitivo. Este se va a desprender del borde anterolateral del ganglio trigeminal, que va a estar lateralmente al nervio oftálmico. Como podemos ver, este vendría a ser el nervio maxilar. Bueno, en cuanto a su trayecto, este va a atravesar el agujero redondo que vemos aquí, que vendría a ser este de aquí. Y bueno, va a penetrar en el trastorno de la fosa infratemporal. Bueno, este luego se introduce en el surco infraorbitario, después en el conducto infraorbitario y desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. En cuanto a sus relaciones, bueno, con respecto al cráneo, va a pasar por un desdoblamiento de la dura madre a lo largo y lateralmente a la pared inferior del seno cavernoso, en el trasfondo de la fosa infratemporal, que está situada en la parte superior de la cavidad y pasa superiormente a la arteria maxilar y superior, y lateralmente al ganglio pterigopalatino. Bueno, que este va a estar conectado a este por medio del nervio pterigopalatino. Bueno, en el surco y el conducto infraorbitario. Este va a adoptar también el nombre del nervio infraorbitario que podemos ver aquí. El nervio infraorbitario, que va a estar acompañado por la arteria infraorbitaria. Bueno, en cuanto a sus ramas colaterales, va a tener 6. El ramo meningio medio, se va a desprender del nervio maxilar antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina. El nervio cigomático, que va a nacer inmediatamente anterior al agujero redondo o la altura de este agujero, que va a atravesar la fisura orbitaria inferior y se comunica con un ramo del nervio lagrimal. Penetra en el agujero cigomático orbitario y da un ramo cigomático facial y un ramo cigomático temporal, ¿no? Que bueno, el cigomático facial pasa, bueno, para los segmentos del pómulo, y el ramo cigomático temporal se va a distribuir en la piel de la región temporal y se va a comunicar a veces con un nervio temporal profundo anterior y el ramo del nervio mandibular.
el nervio pterigopalatino. Este se va a desprender del nervio maxilar en el trasfondo de la fosa infratemporal, que está estrechamente unido al ganglio pterigopalatino, e inferiormente este se va a dividir en numerosos ramos terminales, que son los ramos orbitarios, el nervio nasal posterior superior, el nervio nasopalatino, nervio faríngeo, nervio palatino mayor anterior, nervios palatinos menores, menor y posterior. En cuanto a sus ramos orbitarios, se desprenden del nervio pterigopalatino a la altura del ganglio pterigopalatino. Estos son muy delgados, entran en la órbita y alcanzan atravesando las suturas de la pared medial de la órbita, la mucosa del seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Los nervios nasales posteriores superiores penetran en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino, ramificándose en la mucosa de los cornetes nasales superior y medio. El nervio nasopalatino se va a introducir en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino y alcanza, junto con la arteria nasopalatina, bajo la mucosa del paladar duro. En el tabique nasal, recorre este tabique de superior a inferior y de posterior a anterior. Le proporciona numerosos filetes, inferior y posterior a anterior. Atravesando para terminar en la mucosa de la parte anterior del paladar duro. En cuanto al nervio faríngeo, se dirige posteriormente por el conducto palatovaginal y termina en la mucosa de la nasofaringe. En cuanto al nervio palatino mayor anterior, este va a descender por el conducto palatino mayor, que da en su camino un ramo para el cornete inferior y se ramifica en la mucosa del pelo del paladar y del paladar duro. En cuanto a sus nervios palatinos menores, medio y posterior, estos van a descender por detrás del precedente por los conductos palatinos menores que se distribuyen por la mucosa del velo del paladar. Esto va a proporcionar finos ramos que terminan en los músculos elevador del velo del paladar y el palatogloso de la úvula. En el fascículo palatino de los músculos palatofaringio, que este va a estar inervado por el nervio vago o por el nervio accesorio. También tenemos a sus ramos alveolares superiores posteriores, que estos van a descender por la tuberosidad del maxilar y se introducen en los orificios alveolares y forman comunicándose superiormente a los molares y premolares. Un plexo dentario superior que proporciona los filetes nerviosos a las raíces de todos los molares superiores, al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. En cuanto a su ramo alveolar superior medio, este van a ser del nervio infraorbitario en el surco infraorbitario o en el extremo posterior del conducto infraorbitario. Desde allí se va a descender en el espesor de la pared anterolateral del seno maxilar hasta la parte media del plexo dentario superior. Este nervio es inconstante. En cuanto al ramo alveolar superior anterior, nace del nervio maxilar en el conducto infraorbitario, se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se distribuye por las raíces correspondientes de los incisivos, el canino, así como la mucosa en la parte anterior del meato nasal inferior. Este ramo se comunica posteriormente con el plexo dentario superior. También tenemos sus ramos terminales. El nervio infraorbitario, desde su salida del conducto infraorbitario, se va a dividir en numerosos ramos terminales, que van a ver los ramos ascendentes palpebrales que van al párpado inferior, los ramos descendentes labiales que se ramifican en los tegumentos y en la mucosa de la mejilla del labio superior, y los ramos mediales nasales, que terminan en los tegumentos de la nariz. En cuanto a su territorio funcional del nervio maxilar, este va a recibir y va a conducir sus terminaciones a la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior y del ala de la nariz, del labio superior. En cuanto a sus ramos profundos, estos van a conducir la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las cavidades nasales o área respiratoria de las raíces dentarias y de las encías del maxilar. En cuanto a sus ramos intracraneales, se inervan la dura madre temporal y parietal, así como la arteria meningia media. Continuaremos con el nervio mandibular. Este nervio mandibular es sensitivo motor y resulta de la unión de dos raíces. Estas dos raíces es una más gruesa y otra más pequeña. La raíz sensitiva gruesa nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y la raíz pequeña motora inferior al precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino.
Ok, luego continuaremos con el trayecto y relaciones. Se dirigen inferiormente y lateralmente en un desdoblamiento de la dura madre, individualmente cada una de ellas y se introduce en el agujero oval del hueso esfenoides. Aquí. Ya. Luego de esto, la mandíbula se relaciona con la rama accesoria por la arteria meningia media, que se sitúa posteriormente y lateralmente al nervio. ¿Okay? Luego, la rama colateral del ramo meningio, de un ramo recurrente que se dirige posteriormente y penetra en el cráneo por agujero espinoso. Acá el agujero espinoso, al lado del agujero oval. Luego, la rama colateral del ramo meningio medio. Este ramo es recurrente y también acompaña a la arteria meningia media. Ahora los ramos terminales. Estos se dividen en troncos terminales. Tenemos al nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio, nervio temporomacetérico. Ok, empezaremos con el nervio temporobucal. Este se dirige lateralmente, inferiormente y un poco anteriormente pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo y algunos ramos pequeños. Y cuando llega a la superficie lateral del músculo se divide en dos ramos, un ramo ascendente y un ramo descendente. Este, el ramo ascendente del nervio temporal profundo anterior es motor, ya que se distribuye por la parte anterior del músculo temporal. ¿Okay? En la rama descendente del nervio bucal, esta es sensitiva, ya que desciende posteriormente la tuberosidad del maxilar, aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal, cerca del borde anterior del dicho tendón. Alcanza la cara lateral del músculo bucinador, donde se divide en ramos superficiales y profundos, destinados a la piel y la mucosa de las mejillas. Ahora empezamos con el nervio temporal profundo medio. Se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y la ala mayor del hueso esfenoides. Se refleja superiormente sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo temporal. Ahora, el nervio temporomacetérico. Este se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa infratemporal, pero posteriormente al nervio temporal profundo medio llega al nivel de la cresta infratemporal. Al nervio se divide en dos ramas. Nervio macetérico, que atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo macetero, al cual aborda por su cara profunda. Ahora el ramo temporal. Este es un nervio temporal profundo posterior, sin curva posteriormente y se distribuye por la parte posterior del músculo temporal. Este se da al tronco terminal posterior y se divide en cuatro ramos. El tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Este se dirige medialmente y cruza al borde anterior del ganglio óptico, al cual está unido y se divide en tres ramos. Un nervio del músculo pterigoideo medial se dirige inferiormente y penetra en dicho músculo. Dos nervios del músculo tensor del velo del paladar y del músculo tensor del tímpano. Atraviesa la zona cribosa de la fascia interpterigoidea para alcanzar los músculos a los cuales están destinados. El nervio aurículo temporal. Este es posteriormente y se dirige a los ramos que lo rodean y se dirigen a la arteria meningia media y termina mediante numerosos ramos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo. Proporciona algunos filetes a los vasos meningios medios y temporales superficiales, a la articulación temporomandibular, a la parótida, al conducto auditivo externo, a la membrana del tímpano y a la oreja. El nervio alveolar inferior, en el ramo más voluminoso del nervio mandibular, se dirige en sentido inferior anteriormente a la arteria alveolar inferior entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial.
que son mediales a él, y el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular, que son laterales, y se origina varias colaterales. El ramo comunicante, el nervio amiloideo, los ramos dentarios inferiores. Acá podemos observar los ramos dentarios inferiores, el nervio miloideo, que estaría por aquí, y los ramos comunicantes. El nervio lingual desciende anteriormente al nervio alveolar inferior y describe una curva de concavidad de nervio alveolar inferior. Como es un nervio precedente entre la fascia interpterygoideo y el músculo pterigoideo medialmente a este músculo y lateralmente a la rama mandibular. Esta región es un poco inferior a su origen, donde el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial. Inerva a la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual. Continuando, daré a los nombres de los músculos que el nervio trigémino a través de la rama mandibular se da la masticación. Aparte de los 4 que conocemos, encontramos al macetero, al risorio, al pletisma, al depresor del ángulo de la boca, al depresor del labio inferior, al músculo mentoniano, al músculo oblicuo del labio. Gracias a esto, los sentimos y percibimos en la piel de la región temporal, la mejilla y del mentón. Sus ramos profundos reciben la sensibilidad de la mucosa bucal de la cara interna de la mejilla y de las encías del labio inferior, de la región anterior de la lengua, de los dientes inferiores y de la mandíbula. Con esto concluimos nuestro video.